Buenas noches, bienvenidos a este especial directamente desde la Clínica de Occidente de Cali. Esta noche hablaremos sobre un trastorno muy conocido en la sociedad, pero que tenemos un vago concepto de él. Vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad antisocial. Vamos a hablar de unos delitos como la violación, el secuestro, el asesinato y la tortura. Nos vamos a enfocar en un análisis psicológico de la película Mi Dulce Venganza 2, en donde contamos con personalidades antisociales, personalidades de dependencia y personalidades límites. En este especial vamos a enfocarnos en cada uno de los personajes de esta película para poder lograr un desenlace y explicar cada uno de ellos. Acompáñenme en este especial. Mi Dulce Venganza 2 cuenta la historia de una muchacha que soñaba con ser modelo y tuvo la desafortunada casualidad de encontrarse con tres personajes que a lo largo de la historia van mostrando unas conductas antisociales y fuera de eso van apareciendo otros personajes nuevos. La idea de este especial el día de hoy es explicar cada uno de aquellos personajes. Estamos hablando de tres hermanos, un padre, una madre y una víctima. En total son 6 personajes de los cuales analizaremos uno por uno cada una de sus conductas e intentaremos dar un análisis psicológico de cada uno de ellos. Bienvenidos. Georgie es el hijo menor de esta familia, el cual se caracteriza por tener un trastorno de personalidad de dependencia, que se caracteriza por imitar lo que sucede en su entorno social. Esta persona, según la psicopatología, es un violador en búsqueda de confianza, donde realiza el abuso pensando que las víctimas se enamorarán de él. Y siempre se rige a las normas del grupo para sentirse que pertenece a ese grupo social y que no lo rechace. El turno ahora es para Balco. Balco tal vez es considerado uno de los ejes centrales de esta película. Y cuando hablamos de eje central no lo hablamos por las apariciones durante las escenas, sino que lo estamos hablando por el tipo de personalidad antisocial que él tiene. Él es considerado una persona sádica. En las escenas vemos que disfruta del placer, del dolor, de los golpes, de humillar, de ultrajar, de hacer sentir mal y por debajear a su víctima. Dentro de estudios que se han hecho donde han catalogado cada tipo de violador que hay, consideramos a Balco como un violador sádico. Es tal vez uno de los violadores más sanguinarios que existen, hablando dentro de la lista de violadores. Pero cuando hablamos del violador sádico, también hablamos que detrás de ese violador sádico hay una conducta antisocial marcada. Es un abusador. ¿Qué tienen pensado este tipo de abusadores? Estos abusadores no buscan el placer en el sexo. Lo que ellos buscan durante la violación no es placer sexual, es placer de poder dominar a su víctima, de lograr que la víctima esté humillada, de culpar a la víctima y causarles esa sensación de que lo que ellos están viviendo en este momento es porque ellos se lo buscaron. Porque ellos hacen eso. Las personas abusadoras del tipo de personalidad que tiene Balco, lo que tienen es una baja autoestima y para lograr subir esa autoestima de una u otra manera tienen que humillar a los demás. No tienen empatía absolutamente por sus víctimas, no les importa el dolor, no les importa el sufrimiento, no les importa lo que está viviendo la persona, ni siquiera las consecuencias del acto que ellos están cometiendo, ni siquiera si es un delito o si pueden ir privados de la libertad. Pero dentro de la máscara de estos violadores se encuentra otro contexto social en donde son personas socialmente aceptadas y con vidas aparentemente normales para que la sociedad no se dé cuenta de las conductas de ellos. Es por eso que en la película observamos que Balco asiste a la iglesia en donde él al final se encuentra con la víctima y es donde ella logra su asesinato. Pero de ese asesinato y de todos los asesinatos que comete ella vamos a hablar al final de este especial. Bueno, ahora el turno es para Nikolai. ¿Quién es Nikolai? Nikolai, como vemos en la película, es un drogadicto. ¿Pero qué lo lleva a esto?
tal vez alejarse de su contexto social. Este personaje presenta conductas antisociales, pues no presenta ni remordimiento ni culpa por todos sus actos que hace, pero si visualizamos cómo va la película, vemos que Nikolai le encanta sentirse superior, le encanta humillar a los demás. Es una persona que le encanta ver sufrir a los demás, pero en su grupo social, que es muy reducido, los cuales son sus hermanos y sus padres, no lo puede hacer, pues él tiene que acatar a las órdenes y a las normas de ese grupo, de ese contexto, para poder encajar en ellos. Entonces, ¿qué lo lleva a hacer eso? Lo logra en otro grupo social, lo logra por medio de la droga. Él al drogarse se siente superior, siente que puede hacer las conductas que hace ante sus víctimas, se siente superior, se siente con poder. Es una persona que, si la clasificamos en el contexto de la violación, lo clasificamos como un violador circunstancial, pues es una persona que se vale las situaciones o las circunstancias para lograr que las personas o que los sujetos hagan su voluntad. Si vemos en la película, cuando él viola a la protagonista de esta película, ella está indefensa, no puede resistirse a lo que él está realizando. Ahora el turno es para Ana. Ana es un personaje misterioso dentro de esta película, y es que cuando Ana entra en escena no encaja dentro del cuadro de las conductas antisociales de su núcleo familiar. Pero cuando vemos que la película avanza poco a poco, analizamos en ciertas escenas en donde nos damos cuenta que Ana es una víctima más de Valko. Y es que recordemos que Ana es la madre de Georgi, el hijo menor de Valko, y es la madre de solamente él, no de los otros dos personajes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dentro del contexto de víctima de Ana, ella hace una especie de pacto con Valko, en donde él se compromete a no abusar más sexualmente de ella, ni someterla a tortura, ni a someterla a actos sádicos, con la única condición de que ella sea la que le lleve las víctimas. Durante este negocio que ella acepta, ella es la encargada de llevar las víctimas. Es por eso que cuando ella recupera a la protagonista Katie de la sala de policías, la lleva directamente al hogar. Pero analicemos un poco más a fondo la personalidad de Ana. Cuando nosotros hablamos de la personalidad de Ana y de que no encaja dentro de la conducta antisocial, pese a que tenga actos antisociales, estamos hablando de una personalidad límite, es decir, un trastorno de personalidad límite. ¿Por qué no lo vamos a catalogar dentro de una personalidad antisocial pese a que tenga conductas antisociales? Porque estas personalidades antisociales vienen desde la infancia mostrando sus rasgos. Pero una persona puede cometer actos antisociales influenciados por ciertas circunstancias sin necesidad de ser un antisocial. Cuando hablamos de una personalidad límite como la que tiene Ana, estamos hablando que es una persona con inestabilidad en sus relaciones interpersonales y afectivas, como se evidencia en la película. Además, es una persona que empatiza solo con la expectativa de satisfacer las necesidades de otros. En este caso, ella busca satisfacer unas necesidades emocionales independientes de Georgi, que es su hijo menor, y de satisfacer las necesidades sádicas de Valko. Una persona que tiene personalidad límite tiene una característica especial, y es la que cumple Ana, y es que tiene un antecedente de violencia sexual y tiene un antecedente de un estrés postraumático. Recordemos que Ana fue abusada por muchos años por Valko. Entonces, este estrés postraumático generado de esa violación sádica, sumada a muchos contextos en los cuales ella ha estado influenciada, son las que la llevan a desarrollar ese tipo de personalidad para poder lograr sobrevivir. Bueno, ahora hablaremos de Iván. ¿Quién es Iván? Iván es el hermano mayor de este grupo. Iván es el protector,
el analista, el que sabe qué hacer ante las situaciones que hacen los hermanos. Es la persona que busca la solución. Se puede decir que es el cuarto de los tres hermanos. Es una persona que disfruta también con lastimar a los demás. Es un personaje que no presenta ni refleja compasión por los demás. Es una persona manipuladora. Es una persona que también refleja conductas antisociales. Y entre ellas está que también es sádico. Pues no le causa para nada compasión o dolor o sufrimiento el hacerle daño a los demás, y se enfoca mucho en las mujeres. En la escena que vemos donde él maltrata físicamente a la protagonista de la película, vemos que lo hace con un rencor, como con un odio hacia las mujeres, y aunque no es un violador, sí va por la misma rama de su papá, en lo sádico. Esa persona es una persona que busca cuidar a su grupo social, busca cuidar a sus hermanos, pero siempre está muy influenciado por su padre. Es una persona que quiere seguir las mismas conductas de su padre, pero no las sigue al límite o al mismo nivel de su padre, porque su padre es un violador, pero este no es un violador, este no se considera enfermo, este considera enfermo a su familia, pero él se considera que es el único cuerdo de su familia, aunque sí presenta conductas antisociales. El turno ahora es para Katie. Katie es el personaje principal de esta historia, la protagonista de la película y la que fue víctima de secuestro, violación y tortura. Cuando nosotros analizamos la personalidad de Katie, vemos que antes del evento ella llevaba una vida aparentemente tranquila, tenía su empleo, tenía sus amigos, tal vez quería conseguir una entrada económica más, por lo cual acudió a la agencia de modelaje y pasó todo el proceso cuando conoció a las víctimas. Bien, hasta ahí todo normal. Pero la pregunta que nos radica es ¿por qué una persona puede llegar a cometer asesinato sin tener personalidad antisocial? Porque una persona puede tener tantos rasgos antisociales sin necesidad de serlo, porque un estrés postraumático nos puede llevar a cometer actos como el asesinato y la tortura. Cuando nosotros hablamos de buscar el por qué, nos encontramos con una película y nos encontramos con una palabra y es precisamente el título de la película, venganza. Cuando nosotros hablamos de una persona que está atada a la venganza, nos encontramos con una persona que es insegura, una persona que tiene poca capacidad para perdonar un acto independientemente a cuál sea este. La venganza es una emoción que entra a nuestro sistema emocional y nos disminuye totalmente la empatía hacia otra persona. ¿Podemos ser empáticos con alguien? Sí, pero cuando alguien merece el castigo por ser violador, por ser asesino, o merece simplemente ser castigado por algo que cometió, la persona que está bajo la venganza se olvida totalmente de la empatía y del dolor que sufre el otro. Esta sensación de venganza es un instinto primitivo que la lleva a restituir lo que le arrebataron. Le arrebataron a ella su tranquilidad, su emoción, su paz. Es una persona que después de un acto postraumático empieza a tener frustración. Esta frustración que causa enojo, odio, rencor. Recordemos que en la teoría Sigmund Freud decía que comportarse de forma agresiva puede ser una forma de hacer catarsis. Sí, y es justificable porque fue torturada, fue violada,
fue ultrajada, humillada, fue tratada de la peor manera. Entonces la forma de ella lograr sacar todo eso que está guardando por esa violación es a través de la venganza, a través de hacer una catarsis y de evocar todas esas cosas malas y poder lograr un placer y una satisfacción en hacerle al otro lo que le hicieron a ella. Funciona más o menos como un factor persuasivo para ella poder escapar de esa realidad que la está torturando de una u otra forma. ¿Por qué? Porque se rompió la sensación de seguridad, y recordemos que cuando hablamos de las necesidades de las personas, una de las necesidades primarias del ser humano es la seguridad, y a ella se le vulneró su seguridad. Entonces, al vulnerar todos estos factores emocionales, la persona entra en un estado de venganza en donde no le importa absolutamente nada, simplemente satisfacer esa necesidad y lograr botar ese impulso que consiguieron cuando fueron abusados. Para finalizar con este especial, nos dimos cuenta que esta película trae una trama muy interesante y analizar. Estamos hablando de violación, tortura, asesinato, secuestro, y finalmente estamos hablando de un tema muy polémico cuando estamos hablando de un enfoque judicial. Estamos hablando de una objeción de conciencia. Cuando hablamos de objeción de conciencia, la descubrimos al final de la película, cuando el detective, por un compromiso ético, al haber abandonado a Katie cuando ella buscó su ayuda y haberla mandado con la victimaria, él entra en un momento de crisis y la deja escapar. Objeción de conciencia precisamente es eso, todos esos conceptos éticos y morales que guarda cada persona, que la lleva en cierto momento a oponerse a la ley y a hacer lo contrario a lo que la ley dicta. Y es tal vez algo muy común en esta sociedad, en donde hacemos objeción de conciencia hacia algo que nosotros consideramos que está bien hecho pese a que no esté bien hecho. Es decir, justificamos un acto como el asesinato siempre y cuando el victimario se lo merezca. Entonces es otro tema muy interesante de analizar, pero hasta el momento dejaremos acá, donde analizamos la personalidad de estos 6 personajes. Espero haya sido de interés este video. Hasta la próxima y que tengan feliz noche.